Señoras y señores, 8 de la mañana y 32 minutos, estamos en vivo y en directo para conectarnos con el abogado Gustavo Andrade Muñoz, quien fuera candidato al el Parlamento andino. Y vamos a consultarle respecto de los resultados electorales del pasado domingo 11 de abril. ¿Cuál es la lectura inicial que tiene usted, Gustavo, respecto de lo que ocurrió el domingo pasado? ¿Ustedes esperaban estos resultados? Buenos días. Muy buenos días, Jaime, por la entrevista. Pues muy satisfechos en realidad. Fue muy honroso para todos quienes participamos en la campaña el haber obtenido este triunfo. Era de esperarse porque lo que ha ganado y prevalecido ha sido la propuesta política y haber abierto muchísimo más a aquellos que de alguna manera, inclusive entiendo que van a formar parte del grupo, que desde el inicio quizás no estuvieron de acuerdo con las propuestas. Pero lo que vamos a intentar hacer ahora es un gobierno nacional, para que nadie se sienta fuera, ya que todos somos ecuatorianos y por lo tanto debemos ponerle el mayor esfuerzo para que el gobierno y el país salga adelante. Esa es nuestra obligación y nuestro objetivo. Muy bien. ¿Cómo ve el tema de el triunfo de Andrés Arauz en la costa ecuatoriana y en cambio en la sierra gana Guillermo Lazo y también en la Amazonía? 17 provincias de 24. ¿Cómo interpretar estos resultados? Bueno, estos 4,5 millones de votos que sacó Guillermo Lazo, lo único que hace es ver en qué zonas del país es lo que más atractivo tuvo la propuesta. En relación a la votación de Arauz, pues, digamos que cada organización política tiene sus fortalezas. No es que no hemos obtenido una mayoría, son apenas unos pocos, 3, 4 puntos menos de lo que se podía esperar. Sin embargo, yo creo que la fortaleza es en todo el país y eso es lo más importante. Ya hemos ganado y quizás es lo único que hay que analizar. Muy bien. Sin embargo, Gustavo, hay que señalar que este voto fue a favor de Guillermo Lazo o fue un voto en contra del correísmo, de Rafael Correa. Bueno, la votación fue a favor del progreso y del futuro del país. Eso es inminente. O sea, el tema de la dolarización fue un factor fundamental. Las propuestas que se fueron aclimatando al resto de electores, el apoyo por parte del resto de candidatos a la presidencia, porque eso nos dio el carácter de unidad nacional. Y bajo ese prisma, pues hay que mirar el triunfo, ¿no? Que además es un gran compromiso. Llegar a cumplir la propuesta propia, no la del resto de candidatos, también va a exigir un gran trabajo. Pero mire usted, el primer efecto que se tuvo a nivel internacional, una caída abrupta de 719 puntos del riesgo país. Eso es importantísimo, eso se va a reflejar en muy poco tiempo respecto de las tasas de interés interbancario y va a beneficiar en otros aspectos que también a nivel internacional el país como imagen podrá exportar más, podrá generar mayor empleo. Eso es a lo que hay que ir justamente analizando. Muy bien, para entender, Gustavo, el tema de la caída del riesgo país, significa esto para entender todos, porque no somos economistas, es el asunto que mientras más sube el riesgo país, hay desconfianza en los mercados internacionales respecto de lo que pasa en Ecuador. Por lo tanto, llega Guillermo Lazo, baja riesgo país, hay menos tensiones y más tranquilidad en los mercados, en el sistema financiero a nivel mundial, ¿así puede ser? Así es, justamente igualmente la cotización de los bonos de deuda externa se han beneficiado en ese sentido. Hay una mayor tranquilidad
en el ambiente internacional a nivel económico y político. Nuestros grandes clientes internacionales, como son Estados Unidos, estos socios estratégicos que tenemos a nivel comercial, se han mostrado muy positivos respecto de la elección de Guillermo Lasso. Y eso en poco tiempo realmente nos va a generar muy buenos beneficios. Esto significa, Gustavo, una apertura a los mercados internacionales, lograr tratados de libre comercio con Estados Unidos, qué sé yo, con China, con Europa. En fin, es un gobierno que se muestra abierto a todos los sectores sin miramientos de orden ideológico o político. Así es, así es. La apertura y las manos abiertas, como manifestó el día de ayer en la rueda de prensa que se dio en el Hotel Dan Carton, realmente es de manos y brazos abiertos. Aquí no va a existir ningún tipo de sesgo, lo que le haga bien al país. Y vamos a trabajar en eso. Estamos comprometidos como ciudadanos, como afiliados, como partidarios, como simpatizantes, como ecuatorianos. La mano está abierta, inclusive hasta la misma oposición, en la medida que también sea constructiva, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, ¿y qué significa el hecho que se señaló una expresión popular de que el domingo en la noche ya podíamos dormir tranquilos? ¿Cuál es el alcance que tiene esa expresión? Certidumbre, tranquilidad, positivismo. Eso es lo que transmite la elección de Guillermo Lasso como nuevo presidente de la República, porque realmente nadie puede negar de que existía incertidumbre con la designación del señor Arauz, ¿no? Y todo lo que significaba el correísmo, volver a una dictadura, a que la prensa se silencie, que los medios de comunicación no puedan dar noticias ni de carácter nacional o internacional sin que afecte al gobierno de turno. En este caso, creo que la ciudadanía aprendió lo negativo del correísmo y ha querido dar un vuelco muy positivo de 180 grados al timón del país. Y eso es lo que va a ver reflejado en poco tiempo. En el orden ideológico, se ha señalado que el gobierno de Lenín Moreno traicionó a la izquierda, al progresismo, al correísmo. Lo calificaron de gobierno de derecha. Por lo tanto, si lo vincularon a Lasso con Moreno, se diría entonces que no fue la gestión de Moreno, que por eso están eligiendo a Guillermo Lasso. Bueno, los politólogos llaman que existe un péndulo político, ¿no? Y luego de 14 años de lo mismo, de una tendencia que ni siquiera me atrevería a catalogarla como de izquierda, sino de un populismo descarnado, porque no había ideología de por medio, es simplemente un timón del populismo a la centro derecha, ¿sí? A un capitalismo social, a un capitalismo que busque el progreso, la prosperidad. Y en eso el Partido Social Cristiano tuvo un gran papel al momento de entregar dentro de su propuesta, al momento de que se generó la alianza social, que eso es lo más importante. Y eso significa crédito al 1%, ¿no es cierto? A 30 años plazo, los 40,000 puntos de internet gratuito, la ayuda que se les va a dar a todo el sector agropecuario, piscina, ganado, que es lo más importante. Y al turismo, que nos beneficia muchísimo como provincia, ¿no? Y en eso hay que apuntarle. Entiendo que hay una concertación ya por parte de los señores asambleístas electos y eso es fundamental. El liderazgo que va a tener Patricio Cervantes en la provincia de Imbabura, creo, de Hernando Rosas, entre otros líderes jóvenes que tiene la provincia, va a ser fundamental para el desarrollo casa adentro y en Ibarra, Imbabura, que es nuestra tierra. Precisamente en Imbabura debería las autoridades nuevas a partir del 24 de mayo deberían ser en base a una coalición entre el Partido Social Cristiano, el Creo y otros partidos que se sumaron, creo que también estuvo por ahí Avanza, se sumaron en esta jornada, en esta campaña, en esta cruzada para el triunfo de Guillermo Lasso, es decir, habrá un cogobierno con estos sectores.
Bueno, lo que sí es importante es coincidir en una agenda programática. Y allí los acuerdos que van a trascender, obviamente, y entiendo que ya es medianamente público, son los acuerdos en la Asamblea Nacional. Ahí se elegirán dignidades que están cercanas a la coalición y a esta agenda programática. Y como le digo, al momento estamos abiertos a las conversaciones, pero en base de aspectos muy puntuales dentro de las agendas que todas las organizaciones políticas la van a mantener. Yo pensaría que existen más coincidencias que diferencias. La gran la sinergia que nos va a mover va justamente a estabilizar al país, a generar trabajo. La lucha contra la corrupción igualmente va a ser otro aspecto fundamental dentro del nuevo gobierno. ¿Cómo ve usted la configuración de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que creo que tiene 12 asambleístas y, claro, no tiene la mayoría, no tiene tampoco mayoría UNES, tiene, me parece que 48 asambleístas, entonces es una asamblea dividida, segmentada, por lo tanto, allí que habrá que hacer entendimientos, no sé, con qué sectores, para lograr que los proyectos del gobierno no sean boicoteados o no sean bloqueados, diría yo, para ser más exacto. Así es, en esta diversidad va a existir unidad y estamos seguros de que Pachacuti, que la misma izquierda democrática, pues unan sus votos para por lo menos tener una tranquilidad en cuanto a la dirección que debe tener la Asamblea Nacional, como usted bien decía, para que no exista un boicot a los proyectos de ley. No nos olvidemos que en antaño igualmente se dieron estas sinergias, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, pues no sería nada extraño que con Pachacuti, obviamente, con quienes mantenemos cercanía en determinados aspectos, como es, por ejemplo, la protección del agua, la explotación minera técnicamente realizada, la lucha incondicional en contra de la minería ilegal, pues es de extrema importancia. Y un aspecto también que no deja de serlo es el asunto de los convenios de comercio a nivel internacional. Al momento el Ecuador está totalmente alejado, pero ¿cuál sería la cercanía? A través de un centro de mediación andina que nos permita, por lo menos casa adentro, con los países cercanos, mantener menos diferencias de carácter comercial y contractual, que es lo más importante, ¿no? Y luego lo otro, pues habrá que llegar a los acuerdos de París, convenios de carácter internacional que lamentablemente durante el correísmo fueron eliminados y que en el morenismo no es que tampoco hicieron algo, lo dejaron lamentablemente allí. Y eso significa que el país este rato necesita conciliación, necesita mediación a nivel internacional. Y esa va a ser nuestra propuesta y los acercamientos que haremos ya a título personal con el presidente de la República. Muy bien. En el tema de los planes de gobierno, del tema de la mesa servida, recuerden usted que Lenín Moreno dijo que no recibió la mesa servida de Rafael Correa. La aspiración es que Lenín Moreno entregue, no sé si la mesa media servida, pero en algo muy claro en el tema este de los recursos, el tema de la deuda externa, el tema de la economía, ¿no? Que es lo más gravitante ahora que estamos en crisis. Bueno, yo pensaría que con el último ministro de Defensas, que es una persona extremadamente Mauricio seria en el Pozo. tema, ha dejado a Mauricio Pozo, ha dejado algo ordenada las finanzas, ¿no? Pero obviamente siempre es una tarea permanente que hay que revisar. Temas de refinanciamiento de deuda externa a nivel de tasas de interés que tenemos China, que quizás es lo más fuerte. Los otros tramos de la deuda externa fueron ya renegociados con el ministro anterior, pero yo pensaría que vamos a ir ajustando en ese sentido a nivel internacional. El gobierno tendrá que realizar todos los acercamientos posibles porque el capital no se niega, lo que sí se negocia son las tasas de interés. Eso es real. Y en el mercado internacional todos lo sabemos. Y la gran que con esta caída del riesgo país, yo creo que las cosas se van a ir acomodando
en muy poco tiempo y se hará lo que mejor le convenga al Ecuador, ¿no? Más no a los intereses de los tenedores de deuda externa. ¿Sí? Habría que pensar en el tema del plan de vacunación, ¿no? Que continúe lo que ha hecho el presidente saliente, Lenín Moreno, y claro, darle más énfasis, porque ha dicho Guillermo Lasso que en 90 días logrará vacunar a 9 millones de personas. Algo así estaban las cifras. Así es. Bueno, lamentablemente ha tenido unos traspiés del gobierno actual respecto al tema de vacunación, pero aspiramos de que de manera inmediata el gobierno empiece a realizar las vacunaciones. La vacunación realmente nos va a restablecer económicamente, nos va a dar un respiro. No es que nos va a dar absoluta libertad, pero sí un respiro para que la actividad comercial, empresarial, se reactive de manera inmediata, que eso es lo que todos queremos. Adelante, el nivel de desempleo es alto y hay que generar confianza a nivel interno y eso se debe al empresariado, al emprendimiento y a las condiciones económicas que en poco tiempo lo vamos a tener. El país ya debe empezar a trabajar formalmente. Claro, y ya se reúne la próxima semana Lenín Moreno con Guillermo Lasso, lo cual es una buena señal de que va a salir esa transición pacífica en medio de un diálogo entre los dos mandatarios, el saliente y el entrante. Esto es bueno, y también ha dicho el presidente o los cercanos que va a visitar Estados Unidos y va a ratificar que es un buen amigo, un buen aliado del gobierno norteamericano. Así es. Nuestro mayor socio comercial es los Estados Unidos, ¿verdad? Y realmente a nivel comercial hay que mimar a los buenos clientes, porque eso significa trabajo, eso significa generación de empleo. Y esta visita oficial a futuro, o si es que es antes de la posesión, pues va a ser importante porque significa ya empezar a trabajar desde ya. El señor vicepresidente ya ha hecho visitas a nivel internacional a varias empresas fabricantes de vacunas, lo cual eso nos va a garantizar que en muy poco tiempo tengamos las suficientes como para poder vacunar primero a las personas de edad adulta y que son prioritarias en su atención, ¿no es cierto? Maestros ya están siendo vacunados, al igual que personas del ejército, de la policía, que están en primera línea. Y a partir de ello, pues el resto lo continuaremos haciendo. Lo importante es que en esta planificación que ya la tenemos a través del vicepresidente Borrero, que además de su condición de médico conoce muy profundamente la problemática del tema de salud, mientras más puntos sean los que puedan colaborar. Ejemplo, el caso de los GATS, por ejemplo, ¿no es cierto? Los municipios que tengan, estén en la capacidad, pues obviamente van a poder hacerlo de manera mucho más rápida, ¿no? Bien, entonces la aspiración en estos eh, primeros días de gobierno será que haya calma, haya tranquilidad y que un poco se le permita gobernar en el primer tramo de su régimen a Guillermo Lasso, porque claro, siempre habrá descontentos y siempre habrá opositores que quieran poner la cascarita para que caiga el mandatario. Y en ese sentido esperamos que le vaya bien a Guillermo Lasso, porque si le va bien a él, va bien al país. Nos va bien a todos, así es. Así es. Y esos son los mejores deseos para el país. Y ya tenemos tranquilidad, ahora hay que darle importancia a lo grande, que es la generación de empleo, salir de la pobreza, dar prosperidad a todo mundo, que en este país exista prosperidad en los próximos 4 años, 15 años, 20 años. Hay que dejar sentadas las bases para que el país pueda crecer, como en antaño fue. Y lo de la mesa servida hay que verlo todavía. Ya hay personas designadas para esta transición gubernamental. Esperemos que las cifras sean reales y que el país pueda tomar las mejores decisiones en base de esos datos, ¿no es cierto? Debemos dejar con un superávit, todos sabemos eso, pero por lo menos con una estructura gubernamental sobre la cual podamos empezar a trabajar desde el mismo día de la posesión, como así lo ha declarado nuestro presidente Guillermo Lasso. Muy bien, finalmente, Gustavo Andrade, eh, usted formará parte, o mejor dicho, aspira a tener alguna representación o función en el nuevo gobierno. Esperemos a ver.
De todas maneras, estaremos siempre del señor presidente y el gobierno así lo determine, pero nosotros igualmente dentro del aspecto privado vamos a a través de emprendimientos, nuevos proyectos que estamos seguros van a poder llegar a feliz término, ventajosamente con la elección de Guillermo Lasso, como serán las aspiraciones de muchos. No estamos detrás de un bono y eso se reflejó en la votación de los 4.554.741 electores que votaron por el cambio y por un nuevo gobierno. Finalmente, Gustavo, yo noto que va a tener mucho papel, incidir bastante, creo yo, en las decisiones del presidente, su esposa, María Lourdes, ¿no? Ella nota que le consulta bastante el presidente a su esposa, lo cual está bien, y lo cual es fundamental porque no hemos tenido en los últimos años mayor presencia de la primera dama. Primera dama en varios años. Sí, sí, la presencia Claro. femenina no solamente por ser esposa, eso se va a ver reflejado, pensaría yo, de igual manera en el gabinete. Creo que eso es una señal muy clara de que va a ser un gobierno de equidad, de conciliación, de reencuentro, ¿no es cierto? Y eso también significa que la mujer, que es importante, profesional, y en otros ámbitos de la industria, del libre ejercicio profesional, pues puedan unirse al gobierno. Obviamente tienen que estar siempre afincadas dentro de los objetivos nacionales, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, gracias Gustavo Andrade por la entrevista. Que tengan buen día miércoles en la capital ecuatoriana. Jaime, siempre a las órdenes, cuando usted requiera nuestro modesto criterio, estamos allí para comunicarnos. Gracias, Jaime. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Buen Buenos día. días. Y buen día Buen a la día. provincia y a quienes nos ven. Gracias. Muy bien. El abogado Gustavo Andrade Muñoz, imbaureño, quien nos ha concedido esta entrevista muy francamente, muy abierto al diálogo, así debe ser. Así pedimos que sean los funcionarios públicos en este gobierno en Imbabura, pero no ha sido así. Esperemos que en el nuevo si haya democracia, si haya apertura, si haya respeto a los medios de comunicación, como ocurre con el abogado Gustavo Andrade. Amigos y amigas, volvemos a las 10 con una entrevista con el doctor Luis Muñoz Herrería, ex prefecto y ex diputado de Imbabura. Así que no se pierdan.